¿Nunca se han preguntado por qué los países centroamericanos no son tan buenos en el fútbol? Hola historietos, yo soy Mafe Ricaurte, soy historiadora y en este video les voy a contar los orígenes del fútbol centroamericano. En esta segunda parte vamos a hablar de la mayoría de países que no son México, porque ya hicimos un video de México que espero que ya hayan visto. Y sí, ya sé que México hace más parte de Norteamérica, pero eso no significa que no haga parte de la región centroamericana. Una aclaración para los que estaban criticando eso en el video anterior. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte al canal para ver más contenido como este, y si te gusta la historia del fútbol latinoamericano, te invito a ver la playlist que te voy a dejar aquí arribita, donde tengo todos los videos que he hecho sobre este tema. Es más, puedes pausar este video, ir a ver primero esos para que entiendas mejor de lo que te voy a hablar aquí. Y empecemos. Costa Rica. Costa Rica se incorporó al mercado internacional gracias al comercio de café y de bananos. Su relación con las potencias Estados Unidos e Inglaterra fue como la más equilibrada en medio de todos los países que vamos a ver hoy. Estados Unidos exportaba las bananas e Inglaterra construía los ferrocarriles. No hay documentos que nos testifiquen el inicio del fútbol en Costa Rica, pero en teoría inició en 1876. Y por supuesto que el fútbol también ingresó a Costa Rica gracias a un puerto, el de Puerto Limón. Los primeros partidos eran dirigidos por Óscar Pinto Fernández y Gonzalo Quirós Fonseca, que habían ido a Inglaterra a estudiar. Y así como hemos visto en otros videos, trajeron los uniformes, las pelotas y el conocimiento en general para jugar fútbol. El fútbol al inicio solamente era practicado por empleados del ferrocarril y por personas ricas de Costa Rica. Pero gracias al ferrocarril, el fútbol se fue moviendo hacia otras ciudades de Costa Rica como San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Los primeros clubes se conformaron a inicios del siglo XX y tenían nombres como el Club Sport El Josefino, el Club Sport Costarricense, el Invencible, Montelíbano y Domingueño. Ninguno existe actualmente, solo la Liga Deportiva Alajuelense, que es de 1919 y es el más antiguo que está en actividad en la actualidad. La primera liga se fundó hasta 1921 con ese club y con otros como La Libertad, Club Sport Herediano y Club Sport Cartaginés. Ese año se hizo el primer torneo que ganó el Herediano. De las personas que jugaban en esos clubes, se creó como una primera selección de Costa Rica que fue a representar al país a Guatemala en los Juegos Centenarios de la Independencia. En esos juegos derrotaron a El Salvador 7-0 y a Guatemala 6-0. A partir de ahí, Costa Rica empezó a ser uno de los líderes del fútbol centroamericano junto a México. Y esto se debió en parte nuevamente a la educación. Costa Rica tenía un centro educativo, el Liceo de Costa Rica, que era como el principal centro educativo de ese país. Y allí se enseñaba el fútbol, entonces llegaban chicos de diferentes lugares de Costa Rica a ese colegio y aprendían a jugar fútbol, después volvían a sus lugares de origen y empezaban a esparcirlo. En cada lugar de esos empezaron a conformarse clubes. Y además, y muy importante, Costa Rica fue un país pionero en el desarrollo del fútbol practicado por mujeres. Ya les hablé un poquito de eso en este video que les voy a dejar aquí arribita. Y es que en los años 40 el fútbol practicado por mujeres era tan importante en Costa Rica que incluso hicieron una gira e incluso llegaron aquí a Colombia. Siguiente. Nicaragua. Al igual que Costa Rica, Nicaragua se incorporó al mercado gracias al café, pero sus conexiones sí estuvieron más ligadas a los estadounidenses. Nicaragua estuvo gobernada durante 16 años por José Santos Zelaya, que aunque era dictador modernizó un montón a Nicaragua. En su gobierno se interesó mucho por la educación, por las vías de comunicación, por actualizar la legislación, y algo muy importante es que era muy nacionalista. No era tan amigo de Estados Unidos y eso influyó en que Estados Unidos decidiera intervenir militarmente a Nicaragua, aunque el proceso no fue tan fácil, obviamente. Pero esa presencia estadounidense hizo que predominara el béisbol. El pionero del fútbol fue el profesor Napoleón Parrales Verdaña, quien llevó desde Costa Rica los balones y organizaba en Diaramba los primeros partidos de fútbol a inicios del siglo XX. Otras versiones dicen que las familias más adineradas de Nicaragua enviaban a sus hijos a estudiar a Europa y de allá pues traían el fútbol. Para 1911 habían dos clubes en Managua, el Atlético y el Colón, que no duraron mucho. Hasta 1917 se fundó el club más antiguo de los que siguen todavía activos, el Diriangén,
que fue fundado por personas adineradas de Nicaragua, pero no eran necesariamente ingleses. Según la historia oficial del equipo, jugaba contra otros equipos y ganaba absolutamente todo. En 1933 se realizó un primer torneo entre el Alas, el Sporting, el Metropolitano y el Diriangén, y ganó el Alas. Y en cuanto a la selección nacional, en 1920 se realizó un partido contra Costa Rica, pero como tal debutó oficialmente en el primer campeonato centroamericano y del Caribe en 1941 que se realizó en Costa Rica. Pero Nicaragua terminó última perdiendo todos los partidos. Siguiente. El Salvador. El Salvador también se incorporó al capitalismo mundial gracias al café, pero la organización de su economía fue muy elitista. Las familias que controlaban el mercado del café controlaron prácticamente el país hasta finales del siglo XIX, cuando se lo entregaron a los militares. Muy inteligentes. Eso hizo que la práctica de los deportes fuera casi que exclusiva de la gente rica de la capital y de Santa Ana, que era como la región cafetalera. El primer juego documentado es de 1899 y precisamente se dio entre el club de la capital del Salvador y el club de Santa Ana. Y el pionero fue un costarricense, también profesor, Carlos Gagin. Pero hablando de la popularización, digamos que se dio por varios factores. El primero es que en las fábricas se practicaba el fútbol a inicios del siglo XX y de allí precisamente se crearon algunos clubes. El segundo, y mi favorito, hay algo muy chévere con El Salvador y es que es uno de los pocos, sino el único país que le dio tanta importancia a las mujeres dentro de la junta directiva de los equipos. Y tercero, el fútbol se jugaba en las fiestas más importantes del Salvador, que se llaman así, las fiestas de San Salvador. El fútbol se empezaba a jugar ahí y se difundía por medio de las personas que iban de visita a la capital y después otra vez esparcían el fútbol a sus lugares de origen. En 1919 el fútbol empezó a ser de enseñanza obligatoria en los colegios, pero aún así no se popularizó tanto como uno esperaría. Siguiente. Honduras. El fútbol llegó a Honduras por Puerto Cortés en 1896 y su pionero fue Julio César Ustaris, que era alguien bastante importante dentro de esa ciudad, y a él le regalaron unos balones que habían llegado por barco desde Inglaterra. A inicios del siglo XX el fútbol se enseñaba en Honduras, en las escuelas de Tegucigalpa y de Comayagüela. Pero en Honduras pasa algo similar a lo que vimos con Ecuador. Oficialmente solo aceptan tener un 2% de población negra, pero más de la mitad de su selección es afrodescendiente. Ahí es cuando nos preguntamos si es que no están diciendo la verdad en las cifras o si es que convocan siempre a las personas del mismo lugar. A inicios del siglo XX se crearon un montón de clubes. La creación de una liga mayor solamente ocurrió hasta 1948 con equipos como el Olimpia, Federal y Real España. Pero esa liga no era nacional. La nacional se organizó hasta el 64. La selección hondureña también participó en los Juegos de Guatemala del 21, en donde perdió 10-1 contra Guatemala. Pero en 1930 en Cuba logró la medalla de bronce. Siguiente. Guatemala. Ahora sí, después de hablar todo el video, Guatemala. La creación de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala se dio súper temprano, en 1919, pero la popularización no se fue como tan a la par. Desafortunadamente, Guatemala ha sido un país excluyente con la población indígena, que a inicios del siglo XX era mucho mayor que la que hay ahora. Y dentro de esas comunidades no era tan popular el fútbol. Eso por un lado. Y por el otro, la influencia latinoamericana, la explotación laboral, todo eso hizo que el fútbol fuera practicado solamente por las élites y por los extranjeros en la capital, en Ciudad de Guatemala y en Quetzaltenango. Los testimonios dicen que 4 guatemaltecos viajaron a Sussex en Inglaterra y allí conocieron el fútbol. El primer juego documentado es de noviembre de 1903 y el primer club fue el Guatemala Fútbol Club. Y luego apareció el mismo, pero el de Quetzaltenango. El primer campeón de Guatemala, el GAI, ganó en medio de unas fiestas, las fiestas minervalias, que fueron instauradas por el dictador Manuel Estrada. Como el fútbol era practicado casi que solamente en esas 2 ciudades, pues fue en esas 2 ciudades en donde se crearon las primeras ligas, en Guatemala y en Quetzaltenango. El primer torneo entre ambas ligas se hizo en 1919 y ganó el Hércules de Guatemala. Hasta 1942 el fútbol se profesionalizó y se unificaron las ligas. Y por ahí cerca al fin se afiliaron a la FIFA. Pero en los torneos internacionales la verdad es que no les ha ido muy bien y nunca han clasificado a un mundial. Siguiente.
Y último. Hablando de países con influencia norteamericana, vamos a hablar del país que nació gracias a la influencia norteamericana, Panamá. Si les gustaría saber más de esa historia, acá arriba les dejo un video que hice sobre ese tema. La presencia de Estados Unidos en Panamá fue de pronto un poquito más dominante que la de otros países que hemos visto, bueno, no sé. Pero los gringos estaban en el canal de Panamá. Los panameños ricos enviaban a sus hijos a estudiar a Estados Unidos y no a Europa. Los ferrocarriles también fueron construidos por norteamericanos. Y por supuesto, eso hizo que el béisbol fuera muy popular y eso lo podemos ver en los primeros clubes. Por ejemplo, el Panamá Athletic Club practicaba el fútbol, pero su actividad central era el béisbol. Y podríamos decir que el fútbol en Panamá se organizó gracias a una mezcla de circunstancias. Por un lado estaban los antillanos que habían conocido el fútbol por la presencia de los ingleses en sus islas. Fundaron una liga nacional que, como lo he dicho siempre, no era nacional porque solamente habían equipos de la ciudad. Paralelamente se fundó en Colón la Liga Atlántica de Fútbol que tuvo al Colón Rangers como primer campeón. Hasta 1937 las ligas se unieron en la Federación de Panamá y el debut oficial de la selección panameña fue en Costa Rica en 1937. Pero tuvieron que esperar hasta 1988 para que el fútbol se profesionalizara. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Di como lo más conciso y lo más resumido de los orígenes de cada país porque no quería que este video fuera muy largo. Pero si les gusta, posiblemente pues extienda en otros videos más adelante la historia pues de cada uno de los países. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios cuál es su club favorito de Latinoamérica y por qué. Y con este video ya cerramos el tema de los orígenes del fútbol latinoamericano y nos vamos a meter en otros temas más chéveres, como la historia de la CONMEBOL, de los torneos continentales, de cómo se maneja la plata del fútbol en América Latina, de las apuestas, etc. Así que suscríbanse al canal para seguir viendo videos de historia del fútbol latinoamericano. No olviden seguir a Los Historietos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Los Historietos. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.